Capítulo 1. El sueño imposible. El sol apenas asomaba sobre las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Pedro, en el corazón de México. Las primeras luces de la mañana bañaban las casas de colores vivos y las calles empedradas, que a esa hora estaban en calma. A lo lejos, el canto de los gallos anunciaba el inicio de un nuevo día. Lucía, una joven de 19 años, caminaba despacio por el sendero de tierra que llevaba al campo, cargando en sus ojos una determinación inusual para alguien de su edad. Desde hacía años, Lucía tenía una pierna ortopédica, producto de un accidente que le cambió la vida. Y, sin embargo, aquello no había apagado el fuego en su corazón, ni había borrado su sueño: quería ser atleta. Desde niña, Lucía había escuchado las historias de su abuelo, un corredor de fondo en sus años jóvenes. Su abuelo le contaba cómo, a pesar de la pobreza y las dificultades, logró ganar una medalla en una competencia nacional. Aquella medalla era ahora el mayor tesoro de Lucía. La guardaba en su habitación, como un recordatorio de su meta y como símbolo de todo lo que aspiraba a ser. Cada vez que miraba esa medalla vieja y gastada, sentía que su abuelo estaba a su lado, inspirándola a seguir adelante, a luchar por sus sueños, por imposibles que parecieran. Esa mañana, como cada día, Lucía se dirigía al campo para entrenar. Apenas el sol empezaba a calentar la tierra y el rocío todavía cubría la hierba. El aire fresco le llenaba los pulmones, dándole fuerzas para lo que sabía que sería una sesión difícil. La gente del pueblo no entendía por qué se esforzaba tanto. Muchos la miraban con curiosidad, incluso con burla, pero ella ignoraba esos comentarios. Sabía que estaba sola en este camino, o al menos eso creía hasta ese momento. Cuando Lucía pasó por el patio de su casa, su madre, Mariana, la miró con una mezcla de preocupación y ternura. ¿A dónde vas tan temprano, hija?, preguntó Mariana, tratando de esconder su inquietud. Lucía sonrió, tratando de tranquilizar a su madre. Sabía que ella temía por su bienestar, que se preocupaba cada vez que la veía partir hacia el campo. «Voy a entrenar, mamá», respondió, con una calma que no ocultaba la pasión en sus palabras. «Ya sabes que quiero ser atleta, y para eso debo esforzarme todos los días». Mariana suspiró, y en sus ojos se mezclaban el orgullo y la tristeza. Conocía el sueño de su hija, y aunque su corazón le decía que la apoyara, también temía que ese sueño terminara en desilusión. «Cuídate mucho, Lucía», dijo finalmente, acariciando su mejilla. «Y recuerda que pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti». Lucía asintió, sintiendo el cálido apoyo de su madre, y se puso en marcha. A medida que avanzaba por el camino, sus pensamientos se llenaban de esperanza. No era la primera vez que entrenaba sola. Desde hacía meses, cada amanecer la encontraba en ese campo, deslizándose con dificultad por el terreno irregular, aprendiendo a moverse a su propio ritmo, adaptándose a los límites de su cuerpo. Mientras corría, cada paso le recordaba las palabras de su abuelo, sus historias de superación y esfuerzo. A pesar de la pierna ortopédica, Lucía se sentía libre en esos momentos, como si el dolor y la fatiga fueran parte de una prueba que debía superar para alcanzar su sueño. Sabía que no era rápida, pero no se trataba solo de velocidad, sino de perseverancia, de esa voluntad de seguir adelante cuando el cuerpo pedía descanso. A lo lejos, en un rincón del campo, un hombre la observaba con atención. Diego, un entrenador retirado que había llegado al pueblo en busca de paz, miraba a Lucía con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Había sido entrenador de atletas profesionales, pero una serie de problemas personales y el desgaste emocional lo habían alejado de la vida en las pistas. Al ver a Lucía, sintió algo que no había sentido en años, una chispa de inspiración. No entendía por qué una joven con una pierna ortopédica corría tan temprano y con tanta determinación, pero decidió averiguarlo. Cuando Lucía terminó su recorrido, se detuvo, exhausta, para tomar aire. Fue entonces cuando Diego se le acercó. Lucía notó su figura al final del campo y se sorprendió al verlo allí, pero mantuvo la calma. «Buenos días, joven», le dijo Diego con voz serena, aunque su mirada era intensa. «Te he estado viendo correr estos días. ¿Por qué lo haces?». Lucía lo miró, sin saber si responder. La mayoría de las personas le decían que debía dejar de correr, que era peligroso para alguien en su condición. Pero este hombre parecía realmente interesado, y eso la desarmó un poco. «Quiero ser atleta», respondió finalmente, con una mezcla de timidez y firmeza. «Sé que suena extraño, pero es mi sueño. Siempre lo ha sido». Diego asintió, mirándola fijamente. Había algo en los ojos de Lucía que le recordaba a sí mismo, a los años en los que él también soñaba con la gloria en el deporte. Sabía que el camino que ella quería seguir era arduo, lleno de sacrificios y de momentos de dolor. «¿Sabes lo que significa ser atleta?», preguntó, con una mezcla de desafío y comprensión. «No es solo correr o competir.
Es enfrentarte a tus propios límites, cada día. Es aprender a soportar el dolor, a seguir cuando otros te dicen que te detengas. Lucía asintió, sintiendo un fuego arder en su pecho. Sabía que su camino no sería fácil, que enfrentaría muchas dificultades, pero estaba dispuesta a darlo todo. Estoy dispuesta a intentarlo. No quiero vivir preguntándome ¿y si? Prefiero arriesgarme, aunque sea solo para saber hasta dónde puedo llegar. Diego sintió una punzada en el pecho. Aquella joven le recordaba a él mismo, a sus días de juventud cuando el deporte era su vida y cada entrenamiento era un paso hacia sus sueños. Bien, entonces, dijo finalmente. Si realmente quieres hacerlo, te ayudaré. Pero debes saber que no será fácil. Nos veremos aquí mañana a las 5 de la mañana. Si llegas, sabré que estás comprometida. Lucía sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Esa noche, apenas pudo dormir. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a guiarla en su camino. A las 5 en punto, ya estaba en el campo, esperando a Diego. Él llegó unos minutos después, con una mirada seria. Sin más palabras, comenzaron el entrenamiento. Diego era exigente, no permitía excusas ni pausas innecesarias. Cada ejercicio era un desafío, y Lucía sentía como sus músculos se quejaban, como su cuerpo se resistía. Pero en su mente, la imagen de la medalla de su abuelo y el sueño de superarse a sí misma la impulsaban a seguir. A medida que pasaban los días, Lucía fue construyendo una nueva rutina. Cada entrenamiento era una prueba de su determinación y un paso más hacia su meta. Volvía a casa agotada, con el cuerpo adolorido, pero con una sonrisa en el rostro, porque sabía que cada día estaba más cerca de su sueño. Una mañana, después de una intensa sesión, Diego la miró con una mezcla de orgullo y seriedad. Recuerda, Lucía, que el verdadero desafío no es ganar una medalla. Es demostrarte a ti misma que puedes superar cualquier obstáculo. Eso es lo que hace a un verdadero atleta. Lucía asintió, conmovida. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero algo en su corazón le decía que, con esfuerzo y dedicación, podía llegar tan lejos como soñaba. Capítulo 2. El primer paso. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Lucía llegó al campo donde Diego ya la esperaba. Aquel sería su primer entrenamiento oficial juntos, y aunque estaba emocionada, el nerviosismo le pesaba en el pecho. Diego estaba serio, observándola con una mirada analítica que la hacía sentir que cada uno de sus movimientos era evaluado. Sin decir una palabra, él le indicó que empezara a calentar. Primero, vamos a evaluar tu condición física actual, dijo Diego, con su voz profunda y seria. No puedes mejorar si no sabes desde dónde empiezas. Lucía asintió, sabiendo que aquel entrenamiento sería diferente a todo lo que había hecho sola. Empezaron con ejercicios básicos, pero Diego no le permitía bajar el ritmo. Apenas tuvo un respiro antes de que le diera nuevas instrucciones. Aunque cada ejercicio la dejaba exhausta, sentía una mezcla de satisfacción y desafío. Diego parecía incansable, siempre exigiéndole un poco más, llevándola a sus límites sin dejarle espacio para dudar. Después de media hora, Lucía jadeaba, sintiendo el sudor correr por su frente y sus músculos tensos. Diego la observó en silencio y, después de una breve pausa, le indicó que continuara. Lucía sintió un momento de desesperación, preguntándose si podría soportar el entrenamiento completo. Recuerda que el dolor es temporal, pero la satisfacción es eterna, dijo Diego, como si leyera sus pensamientos. No te dejes vencer tan rápido. Las palabras de Diego resonaron en su mente. Lucía apretó los dientes y continuó, esforzándose por ignorar el cansancio. Diego se mantenía a su lado, observando cada movimiento, corrigiendo su postura y su técnica. Parecía tener un ojo clínico, capaz de detectar cualquier fallo, y aunque sus correcciones eran duras, Lucía comprendía que estaban hechas con la intención de ayudarla a mejorar. Mientras avanzaba el entrenamiento, Diego comenzó a hablarle sobre la importancia de la disciplina. Le contó cómo, en su época de entrenador profesional, había visto a muchos atletas talentosos fallar por falta de constancia. Para él, el talento era solo una pequeña parte del éxito. La verdadera clave estaba en el esfuerzo diario, en la determinación de no rendirse nunca. El camino que elegiste no es fácil, Lucía, le dijo, mirándola directamente a los ojos. Pero si realmente estás dispuesta a sacrificarte, yo estaré aquí para ayudarte. No puedo prometerte que llegarás a la cima, pero sí que cada paso que demos será significativo. Las palabras de Diego se quedaron grabadas en la mente de Lucía, dándole fuerzas para continuar. Ella sabía que su camino sería largo y duro, pero por primera vez sentía que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a acompañarla en su travesía. Esa noche, cuando regresó a casa, su cuerpo estaba agotado, pero una nueva energía parecía habitarla.
Con el paso de los días, los entrenamientos se volvieron una constante en su vida. Diego le exigía más en cada sesión, llevándola a superar sus propios límites. La gente del pueblo empezaba a notar su cambio, y aunque algunos la miraban con admiración, otros seguían criticándola a sus espaldas. ¿Para qué se esfuerza tanto?, murmuraban algunos. No llegará a nada, decían otros. Pero Lucía aprendió a ignorar esas voces, concentrándose únicamente en su objetivo. Un día, durante una pausa, Diego decidió compartirle una historia de su pasado. Le contó cómo, siendo joven, había soñado con ser el mejor entrenador de México. Durante años, se había dedicado en cuerpo y alma a entrenar a sus atletas, sacrificando incluso su vida personal por el deporte. Sin embargo, una serie de decisiones difíciles y algunos fracasos lo habían alejado de ese sueño, dejándolo con una amarga sensación de fracaso. «No quiero que te pase lo mismo», le confesó Diego, con una tristeza en sus ojos que Lucía no había visto antes. «Quiero que encuentres un equilibrio, que aprendas a luchar sin perderte en el camino». Lucía escuchó en silencio, comprendiendo que Diego no solo era un entrenador exigente, sino un hombre que había vivido experiencias profundas y difíciles. Su relación con él comenzó a transformarse. Ya no lo veía solo como un guía, sino como alguien que entendía sus miedos y sus dudas. A medida que pasaban las semanas, Diego intensificaba los entrenamientos. Le enseñaba técnicas de respiración, de equilibrio y de resistencia. Lucía comenzaba a notar los cambios en su cuerpo. Se sentía más fuerte, más ágil, aunque también enfrentaba dolores y cansancio que nunca antes había experimentado. Hubo días en los que pensó en rendirse, en que todo su esfuerzo no valía la pena, pero siempre recordaba las palabras de Diego y el ejemplo de su abuelo, y eso le daba el impulso para continuar. Entonces, llegó el día de su primera prueba. Diego le habló sobre una pequeña competencia local, en la que podría medir su progreso. Lucía sintió una mezcla de emoción y temor. No estaba segura de estar lista, pero al mismo tiempo quería demostrar que todo su esfuerzo no había sido en vano. Con el apoyo de Diego y de su madre, decidió participar. La competencia era en un campo cercano, y cuando llegó, sintió las miradas de los demás competidores sobre ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con incredulidad, y algunos incluso con desdén. Pero Lucía se concentró en su objetivo, recordando las palabras de Diego y la fuerza que había encontrado en sus entrenamientos. Al comenzar la carrera, sintió que cada paso era una pequeña victoria, un logro personal que la acercaba a su sueño. No ganó la competencia. Llegó en una de las últimas posiciones, agotada pero satisfecha. A pesar de no haber obtenido un lugar destacado, el orgullo que sentía en su corazón era inmenso. Había completado la carrera, había enfrentado sus miedos y había dado su primer paso hacia el camino que tanto deseaba recorrer. Diego la felicitó con una sonrisa discreta, y su madre la abrazó emocionada. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la competencia, Lucía entendió algo fundamental. Su verdadero desafío no estaba en vencer a los demás, sino en vencer sus propios miedos y límites. Esa pequeña competencia había sido solo el inicio, un recordatorio de que el camino sería largo, pero que cada paso la fortalecería. Al día siguiente, volvió al campo para entrenar, y Diego la recibió con una mirada de respeto que nunca antes había mostrado. Sabía que Lucía había pasado una prueba importante, y estaba orgulloso de ella. Hoy comenzamos de nuevo, Lucía. El primer paso ya está dado, pero el camino sigue adelante. ¿Estás lista? Lucía asintió, sintiendo una confianza renovada en su interior. Sabía que ese era solo el inicio, pero estaba decidida a continuar, sin importar cuántos obstáculos aparecieran en su camino. Capítulo 3. Pruebas y decisiones. Con cada amanecer, Lucía se volvía más fuerte, y su rutina de entrenamiento con Diego se transformó en parte esencial de su vida. El campo que alguna vez le pareció vasto y desafiante, ahora le resultaba familiar. El sudor y el esfuerzo habían hecho de ese espacio su propio refugio. Sin embargo, sabía que aún le faltaba mucho por recorrer. Diego, siempre atento y exigente, notaba su progreso y la felicitaba en sus momentos de superación, pero también le recordaba que el camino apenas comenzaba. A medida que pasaban las semanas, Lucía empezó a participar en competencias locales. Al principio, solo lograba terminar entre los últimos lugares, pero cada vez se sentía más confiada y determinada a mejorar. Poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron a verla de una manera diferente. Algunos, antes escépticos, empezaron a reconocer su esfuerzo y hasta se acercaban a ella para felicitarla. «Nunca creí que alguien pudiera hacer lo que tú estás haciendo, Lucía», le decía don Rafael, el dueño de la pequeña tienda del pueblo. «Te veía correr y pensaba que solo era un pasatiempo, pero ahora veo que estás decidida». Lucía sonreía, agradecida por esas palabras. Sabía que el respeto de la gente era una pequeña recompensa por su esfuerzo. Sin embargo,
no todos estaban de acuerdo. Algunos todavía murmuraban a sus espaldas, diciendo que sus sueños eran una pérdida de tiempo, y que no importaba cuánto se esforzara, nunca llegaría lejos. Un día, después de un entrenamiento particularmente duro, Lucía se cruzó con una joven que la miraba con interés. Se llamaba Ana, y era nueva en el pueblo. Lucía no la había visto antes, pero algo en la forma en que la observaba le resultaba familiar. La joven se acercó, algo tímida, pero decidida a hablar. «Te he estado viendo entrenar con Diego», dijo Ana, con una voz suave pero segura. «Yo, tuve un sueño parecido al tuyo alguna vez». Lucía se interesó de inmediato. Ana le contó que también había enfrentado desafíos físicos desde joven, pero que, a diferencia de Lucía, había dejado de perseguir sus sueños de atleta debido a la falta de apoyo y las constantes críticas. Escuchar esto le tocó el corazón a Lucía, quien veía en Ana un reflejo de lo que podría haber sido si no hubiera tenido a Diego y a su madre a su lado. «No deberías dejar de intentarlo solo porque otros te digan que no puedes», le dijo Lucía, inspirada. «Cada paso que das, incluso si es pequeño, cuenta. Sé que a veces parece imposible, pero si es lo que amas, vale la pena cada esfuerzo». La amistad entre Lucía y Ana floreció rápidamente. Para Lucía, tener a alguien que entendiera sus luchas y compartiera sus sueños era un apoyo invaluable. A menudo entrenaban juntas, motivándose mutuamente. Ana, aunque había dejado de soñar en grande, encontró en Lucía una chispa que despertó su amor por el deporte. Diego observaba la amistad de las dos jóvenes con una mezcla de orgullo y precaución. Sabía que Ana representaba un apoyo emocional importante para Lucía, pero también temía que su historia pudiera distraer a su pupila de su objetivo. Por eso, decidió aumentar el rigor de los entrenamientos, desafiándola con ejercicios más intensos y agotadores. Lucía aceptó cada desafío con firmeza, pero a veces, después de largas jornadas de entrenamiento, sentía que su cuerpo no podía más. Una tarde, mientras entrenaban en el campo, Diego le pidió que hiciera una serie de sprints por una ladera empinada. Lucía comenzó a correr, esforzándose al máximo, pero cuando estaba cerca de completar la última serie, tropezó y cayó al suelo. Un dolor agudo recorrió su pierna ortopédica, y por un instante, pensó que no podría levantarse. Ana corrió hacia ella, alarmada, mientras Diego la observaba desde una distancia prudente. «¿Estás bien?», preguntó Ana, preocupada. Lucía apretó los dientes, luchando contra el dolor y la frustración. Miró a Diego, esperando una señal de apoyo, pero él permaneció serio, esperando a que ella tomara una decisión. «Solo tú puedes decidir si te levantas o te quedas aquí, Lucía», le dijo finalmente Diego, con voz firme. «Nadie puede hacerlo por ti». Las palabras de Diego resonaron en su mente. Sabía que él tenía razón, que cada obstáculo que enfrentaba era una prueba de su compromiso. Con un esfuerzo tremendo, Lucía logró ponerse de pie, y aunque el dolor seguía presente, decidió terminar la serie, demostrando a sí misma y a los demás que no se dejaría vencer. Esa noche, sin embargo, mientras estaba en su cuarto, la incertidumbre la invadió. Las palabras de los críticos, las miradas de los escépticos y las dudas sobre su propio cuerpo comenzaron a hacer eco en su mente. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si, a pesar de todo su esfuerzo, nunca lograba nada? Al día siguiente, decidió hablar con Diego. La idea de abandonar cruzó su mente, pero cuando llegó al campo, vio a Ana esperándola, y recordó cuánto había avanzado. Diego notó su turbación, y después de un momento de silencio, se acercó a ella con una mirada de comprensión. «Sé lo que estás pasando, Lucía. He visto muchos atletas llegar a este punto, donde el miedo y la duda son tan fuertes que parecen insuperables», dijo con voz calma. «Pero también he visto a quienes logran cruzar esa barrera, y son los que verdaderamente llegan lejos. Tú decides a cuál grupo perteneces». Las palabras de Diego fueron como una chispa para Lucía. Sabía que no quería rendirse, que su sueño era demasiado importante como para dejarlo escapar. A partir de ese día, redobló sus esfuerzos y se dedicó de lleno a su entrenamiento, sin dejar que la duda la frenara. Unos días después, Diego le trajo noticias sorprendentes. Había una competencia regional en la ciudad cercana, y le propuso a Lucía que participara. Este evento le daría la oportunidad de medir su progreso contra atletas de otros lugares y de enfrentar un desafío mayor. Al principio, la idea le generaba nervios y algo de inseguridad, pero sabía que esa era su oportunidad para probarse a sí misma. El día de la competencia, Lucía se encontraba rodeada de otros atletas, muchos de ellos con experiencia y sin ninguna discapacidad física. Las miradas, las murmuraciones y el ambiente la intimidaban, pero también la llenaban de emoción. Estaba allí, en un lugar donde nunca pensó que estaría, lista para darlo todo. La carrera fue intensa y desafiante,
y aunque cada paso la acercaba al límite de su resistencia, en su mente solo resonaban las palabras de Diego y el ejemplo de su abuelo. No importaba el lugar en que llegara, lo que importaba era que estaba allí, enfrentando sus miedos y demostrando que podía hacerlo. Lucía terminó la carrera en la mitad de la tabla, sin un lugar destacado, pero con el corazón lleno de orgullo. Había enfrentado su primera gran prueba y había salido adelante, demostrando a todos, y a sí misma, que no se dejaría vencer. Mientras recibía el abrazo de Ana y la mirada aprobatoria de Diego, sintió que ese era el inicio de algo mucho más grande. Pero mientras disfrutaba de su pequeña victoria, en el fondo sabía que este era solo el comienzo. Había superado un obstáculo, sí, pero también entendía que el camino sería aún más difícil. No obstante, por primera vez, se sintió lista para enfrentarlo, confiada en que, con cada paso, estaba más cerca de alcanzar su sueño. En el regreso de la competencia, Diego le menciona un evento importante que podría ser la oportunidad que Lucía había estado esperando, pero también le advierte que el desafío será mucho mayor de lo que ha enfrentado hasta ahora. Capítulo 4. Renacer de las cenizas. Los días siguientes a la competencia regional fueron de intensa reflexión para Lucía. Su desempeño no había sido extraordinario, pero el orgullo que sentía al recordar cada paso que había dado era genuino. Sin embargo, aún resonaban en su mente las palabras de Diego sobre el nuevo desafío que enfrentaría. Sabía que lo que venía sería difícil, quizás incluso más de lo que había imaginado. Una tarde, mientras descansaba en casa después de un entrenamiento agotador, Diego fue a visitarla. Traía consigo un sobre, que depositó sobre la mesa frente a ella, con una expresión solemne. «Esto es para ti, Lucía», dijo él, en tono grave. Se trata de una invitación para el Campeonato Nacional de Atletas Paralímpicos. Lucía miró el sobre con asombro. Sabía que ese era uno de los eventos más importantes del país para deportistas como ella, y el simple hecho de tener esa oportunidad le hacía sentir una mezcla de emoción y miedo. «Diego, ¿crees que estoy lista para algo así?», preguntó con voz temblorosa, buscando en sus ojos la seguridad que le faltaba. Diego se cruzó de brazos y la miró fijamente. «No te habrían enviado esta invitación si no vieran en ti el potencial. Pero eso no significa que será fácil. El nivel de competencia será alto y, más que nunca, deberás comprometerte a fondo». Lucía asintió, sabiendo que tendría que elevar su entrenamiento a otro nivel. En las semanas siguientes, su rutina se intensificó. Diego la presionaba más que nunca, llevándola al límite de su resistencia física y mental. Pero Lucía no se dejaba vencer. Con cada nuevo ejercicio, sentía que sus músculos se fortalecían y que su confianza crecía. Diego le enseñaba técnicas avanzadas de respiración, resistencia y manejo del dolor, preparándola para lo que vendría. Un día, después de una sesión particularmente dura, Lucía se encontraba agotada, incapaz de moverse. Sentada en la hierba, contemplaba el cielo mientras sentía el peso del cansancio en cada parte de su cuerpo. Diego se le acercó, con una botella de agua y una expresión de preocupación en su rostro. «Estás esforzándote mucho, Lucía. Debes recordar que el descanso también es parte del entrenamiento». Lucía bebió un sorbo de agua, tratando de recuperar el aliento. Aunque entendía la importancia de descansar, sentía que cada minuto que no entrenaba era un minuto perdido. «No quiero detenerme, Diego. Siento que si descanso, perderé el impulso que he ganado». Diego la miró en silencio, reconociendo en sus palabras esa determinación que la había llevado hasta allí. Sin embargo, también sabía que el sobreentrenamiento podía ser peligroso. Él mismo había visto a jóvenes promesas caer en ese error, y no quería que Lucía sufriera lo mismo. «Lucía, es importante escuchar a tu cuerpo. Empujar tus límites es necesario, pero también debes saber cuándo es el momento de parar. El verdadero éxito no está solo en llegar a la meta, sino en saber cuidarte para poder seguir adelante». A regañadientes, Lucía aceptó el consejo de Diego y decidió reducir ligeramente la intensidad de su entrenamiento. Fue en esos días de descanso relativo cuando Ana, su amiga y compañera de entrenamientos, comenzó a visitarla con mayor frecuencia. Ana veía en Lucía no solo a una amiga, sino a una inspiración. Y aunque ella no compartía el mismo objetivo de competir, se había empezado a acompañarla en sus rutinas y a apoyar su sueño incondicionalmente. «¿Alguna vez pensaste en que podrías llegar tan lejos?», le preguntó Ana, mientras ambas descansaban bajo la sombra de un árbol después de un largo entrenamiento. Lucía se quedó pensando en la pregunta, recordando los días en los que solo soñaba en silencio, sin atreverse a imaginar que podría competir en algo tan grande. «La verdad, no. Hubo momentos en los que pensé que esto era imposible. Pero ahora que estoy aquí, siento que puedo lograrlo. Solo debo seguir adelante». Ana sonrió, admirando la tenacidad de su amiga. Sin embargo,
Justo cuando Lucía se sentía más confiada, un suceso inesperado la puso a prueba. Durante una práctica en la pista de carreras, mientras hacía un sprint, sintió un dolor agudo en su pierna ortopédica. Fue un dolor tan intenso que cayó al suelo de inmediato, sujetando su pierna y tratando de contener las lágrimas. Diego y Ana corrieron hacia ella, alarmados. La ayudaron a sentarse y revisaron la prótesis, que se había desgastado por el uso constante. Diego, al ver el daño, frunció el ceño. Lucía, esto necesita ser reemplazado. No puede seguir entrenando con una prótesis en este estado. Lucía sintió el miedo apoderarse de ella. Sabía que reemplazar la prótesis no era algo sencillo ni barato, y el campeonato estaba cada vez más cerca. La idea de tener que detener su entrenamiento en un momento tan crucial le parecía aterradora. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Lucía sintió que el peso de la situación la sobrepasaba. Las dudas que había mantenido bajo control volvieron a surgir, y se preguntaba si todo esto valía la pena. Si su cuerpo no podía soportar el ritmo, ¿acaso tenía sentido seguir luchando? Al día siguiente, Diego fue a visitarla. Parecía preocupado por el estado de ánimo de su alumna, y sabía que ella necesitaba más que una nueva prótesis, necesitaba recuperar la motivación. Sé que estás pasando por un momento difícil, Lucía, dijo Diego, sentándose junto a ella. Pero estos son los momentos en los que se forja el carácter de un verdadero atleta. Es en la adversidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Lucía lo escuchaba en silencio, pero en su interior aún luchaba con la frustración. Diego, como si leyera sus pensamientos, le contó una historia de su propia vida, de un momento en el que él también había estado al borde del abandono. Hubo un tiempo en el que me enfrenté a una situación parecida, confesó Diego. Estaba en el pico de mi carrera como entrenador, y uno de mis atletas sufrió una lesión que parecía definitiva. Pensé en dejarlo todo, en abandonar mi vocación porque sentía que había fallado. Pero entonces, entendí que la verdadera fuerza no está en evitar las caídas, sino en levantarse después de cada una de ellas. Las palabras de Diego resonaron en el corazón de Lucía. Sabía que él había pasado por dificultades similares, y el simple hecho de escucharlo le daba una nueva perspectiva. Esa noche, después de mucha reflexión, decidió que no se dejaría vencer. Si había llegado hasta allí, era porque su sueño valía cada sacrificio. Con el apoyo de su madre y de Diego, Lucía logró conseguir una nueva prótesis. Aunque le llevó algunos días adaptarse a ella, poco a poco comenzó a recuperar la confianza en sus entrenamientos. Sabía que el campeonato estaba cerca, y que cada día contaba. A medida que se acercaba la fecha, Lucía volvió a su ritmo de entrenamiento habitual, aunque esta vez con un renovado respeto por los límites de su cuerpo. Sentía que había renacido de las cenizas, más fuerte y determinada que nunca. Finalmente, llegó el día en que partió hacia el campeonato nacional. Antes de subir al autobús, Diego la miró con orgullo y le dio un último consejo. Recuerda, Lucía, que ya eres una campeona por todo lo que has superado. Lucía asintió, sintiendo que esas palabras eran todo lo que necesitaba para enfrentar el reto que tenía por delante. Sabía que el campeonato sería una prueba difícil, pero estaba lista. Atrás quedaban las dudas y los miedos, ahora, solo quedaba la voluntad de luchar. En el viaje hacia el campeonato, Lucía se encuentra con otros atletas que comparten sus sueños y desafíos. Capítulo 5. Sueños al alcance. El bullicio y el ajetreo de la ciudad donde se celebraría el Campeonato Nacional de Atletas Paralímpicos dejaban a Lucía deslumbrada. Había entrenado durante meses en su pequeño pueblo, rodeada de campos y montañas, y ahora, estar en un lugar tan grande, junto a decenas de atletas de todo el país, le hacía sentir que había entrado en otro mundo. La emoción se mezclaba con el nerviosismo, y mientras sostenía su maleta en la mano, intentaba convencerse de que estaba lista para lo que venía. Diego la acompañaba, como una figura constante de apoyo y guía. Mientras se dirigían al estadio donde se realizarían las pruebas, él ofrecía palabras de aliento y le recordaba todo el esfuerzo que había hecho para llegar hasta ahí. Recuerda, Lucía, que cada paso que des en esta competencia es una victoria en sí misma. Estás aquí por una razón, y ya eres parte de algo grande. Lucía asintió, inspirada por las palabras de su entrenador, pero no podía ignorar las dudas que empezaban a surgir en su mente. El estadio era imponente, y ver a otros atletas, muchos de ellos con cuerpos esculpidos y rostros decididos, le hacía cuestionarse si realmente tenía alguna posibilidad. Al ingresar al área de calentamiento, Lucía notó la mirada de otros competidores. Algunos la observaban con curiosidad, otros apenas le dirigían una mirada, concentrados en su propio entrenamiento. Pero hubo un grupo de atletas que, al notar su nerviosismo, se acercaron para darle la bienvenida. Entre ellos estaba Sofía, una joven que había perdido una pierna en un accidente y que había encontrado en el deporte su razón de vida. «Hola,
eres nueva en las competencias nacionales, ¿verdad?, preguntó Sofía con una sonrisa cálida. No te preocupes, todos hemos estado en tu lugar. Solo respira y disfruta la experiencia. Lucía se sintió aliviada por el recibimiento y agradeció el apoyo. Conforme conversaban, Sofía le contó cómo había superado sus propios miedos al comenzar a competir. Al escuchar su historia, Lucía sintió una conexión instantánea. Sabía que todos allí compartían un vínculo especial, una determinación única que los había llevado a enfrentar sus propios límites. Durante el día, Lucía observó a sus nuevos compañeros en sus entrenamientos y competencias preliminares. Vio cómo se preparaban, cómo cada uno tenía su propio ritual para concentrarse y encontrar fuerzas. Aunque algunos parecían intimidantes, también vio en ellos la misma pasión y los mismos miedos que ella cargaba. Esa noche, mientras se preparaba para la primera ronda de competencias, Lucía meditó en las historias de aquellos atletas. Sus relatos la llenaban de fuerza y le recordaban por qué había elegido este camino. Finalmente, llegó el día de la competencia. Lucía estaba de pie en la pista, lista para comenzar la carrera. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío en sus manos le recordaba que cada instante de su vida la había preparado para este momento. Las gradas del estadio estaban llenas de espectadores, y aunque no conocía a nadie en el público, sentía como si estuvieran ahí para apoyarla. Diego, desde el borde de la pista, le hacía señas de ánimo, y Lucía cerró los ojos por un momento, concentrándose en las palabras que él siempre le decía: cada paso es una victoria, cada esfuerzo cuenta. La voz del anunciador se escuchó, y los competidores se posicionaron en la línea de partida. Cuando sonó la señal de inicio, Lucía sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. Comenzó a correr con toda la fuerza que tenía, enfocándose en su ritmo, en su respiración, en cada paso que daba. Durante la primera mitad de la carrera, logró mantener el ritmo, concentrada en no perder el control. Sin embargo, al acercarse al tramo final, empezó a sentir el cansancio acumulado en sus piernas y el peso de su prótesis, que se hacía más notorio en cada paso. A su lado, otros competidores avanzaban con velocidad y agilidad, y por un instante, Lucía sintió que iba a quedar atrás. Las dudas amenazaban con apoderarse de su mente, pero en ese momento, recordó a su abuelo y la historia de la medalla que él tanto apreciaba. Esa imagen le dio la fuerza para seguir adelante. Con un último esfuerzo, apretó los dientes y aceleró, ignorando el dolor y el agotamiento que sentía. Cruzó la meta en una de las últimas posiciones, pero el orgullo que la inundaba era inmenso. Había terminado la carrera, había enfrentado sus propios miedos y había dado lo mejor de sí. Mientras recuperaba el aliento, Diego se acercó con una sonrisa de aprobación en el rostro. Lo lograste, Lucía. Diste todo lo que tenías, y eso es lo que realmente importa. Lucía lo miró, sin poder contener las lágrimas. Sabía que no había ganado, pero el sentimiento de haber completado la carrera y de haber vencido sus propias barreras era una victoria en sí misma. A su alrededor, otros atletas la felicitaban, reconociendo el esfuerzo que había hecho. Durante los días siguientes, Lucía continuó participando en varias pruebas del campeonato. Aunque no obtuvo lugares destacados, cada competencia le brindaba una lección nueva. Aprendió a manejar mejor su resistencia, a controlar su ansiedad y a enfocarse en sus fortalezas. Pero también se dio cuenta de que tenía mucho que mejorar si quería llegar al nivel de sus compañeros. A pesar de las dificultades, cada día la motivaba a seguir adelante, a esforzarse un poco más. El último día del campeonato, Sofía, la atleta que había conocido al inicio, se le acercó con una propuesta inesperada. Lucía, has demostrado mucha valentía en estas competencias. Hay un programa de entrenamiento para atletas paralímpicos en la ciudad. Podrías postularte y entrenar en instalaciones adecuadas, con otros atletas que también buscan llegar a lo más alto. Lucía se quedó sin palabras. La posibilidad de unirse a un equipo de entrenamiento profesional y mejorar sus habilidades era algo que jamás había imaginado. Miró a Diego, quien la observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Es una oportunidad increíble, Lucía, dijo Diego, poniendo una mano sobre su hombro. Podrías alcanzar un nivel que ni siquiera habíamos considerado. Lucía sentía su corazón latir con fuerza. Sabía que aceptar esa oportunidad implicaría cambiar su vida, dejar su pueblo y dedicar aún más tiempo y esfuerzo a su sueño. Pero también sabía que esa era la oportunidad que había estado esperando. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la propuesta de Sofía, pensó en todo lo que había logrado y en lo que aún le faltaba por aprender. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba sola, que había personas que creían en ella y en su potencial. Lucía acepta el desafío y decide unirse al programa de entrenamiento a la ciudad, sin saber que en este nuevo entorno enfrentará pruebas más duras y descubrirá la verdadera magnitud de su sueño. Capítulo 6. Entre el sueño y la realidad.
La vida en la ciudad era muy diferente a la que Lucía estaba acostumbrada. Las luces, el ruido y el constante movimiento le recordaban que estaba lejos de su pequeño pueblo, de los campos donde entrenaba al amanecer y de la gente que había conocido toda su vida. Aún así, el entusiasmo de haber comenzado su entrenamiento en el Centro Paralímpico llenaba su corazón de una esperanza renovada. Diego se había quedado en su pueblo, pero antes de partir, le había hecho una promesa, que regresaría para verla competir a lo grande, cuando llegara el momento adecuado. En el centro de entrenamiento, Lucía encontró un mundo nuevo. El lugar estaba equipado con instalaciones de última tecnología, y los entrenadores eran reconocidos por haber trabajado con atletas de renombre. Sin embargo, la rutina era intensa y agotadora. Desde el primer día, comprendió que aquí ya no podía entrenar como antes. Cada movimiento era evaluado, cada segundo contaba, y cada error era señalado y corregido. El entrenamiento no solo era físicamente demandante, sino también emocionalmente agotador. Su nuevo entrenador, Martín, era severo y directo, muy diferente de Diego, y no le daba espacio para las dudas. Aunque Martín reconocía su esfuerzo, nunca parecía satisfecho, exigiéndole siempre más. «No basta con que llegues a la meta, Lucía», le dijo un día, después de una extenuante sesión de sprints. «Tienes que hacerlo mejor que los demás. Aquí, todos quieren ganar, y solo los que están dispuestos a darlo todo realmente llegan lejos». Las palabras de Martín la impulsaban, pero también la llenaban de ansiedad. La presión de destacar, de ser más rápida y fuerte, comenzaba a afectarla. Cada noche, llegaba a su habitación completamente agotada, sin fuerza siquiera para cenar. A menudo, se dormía con la ropa de entrenamiento aún puesta, su cuerpo demandando un descanso que le parecía insuficiente. No quería mostrar debilidad, no quería defraudar a Martín, ni a Diego, ni a ella misma, pero empezaba a sentir que el peso de sus expectativas la sobrepasaba. En medio de esta intensidad, Lucía encontró consuelo en algunos de sus compañeros de equipo. Sofía, la misma atleta que le había hablado de esta oportunidad en el campeonato, se había convertido en una amiga cercana y un apoyo fundamental. Sofía entendía las luchas de Lucía, sus inseguridades y el miedo de no estar a la altura de las circunstancias. A menudo, después de los entrenamientos, ambas se encontraban en la cafetería del centro y compartían sus experiencias, sus frustraciones y sus logros. «A veces, pienso que todo esto es demasiado», le confesó Lucía una noche, con la voz cargada de cansancio. «No sé si puedo seguir el ritmo de todos. Pareciera que cada día se vuelve más difícil». Sofía la miró con comprensión y tomó su mano con un gesto de apoyo. «Es normal sentir eso, Lucía. Todos hemos pasado por esos momentos. Pero, créeme, el esfuerzo vale la pena. Cada gota de sudor, cada sacrificio, todo te acerca a tu meta. No olvides por qué empezaste». Las palabras de Sofía le daban ánimo, pero conforme avanzaban los meses, Lucía empezó a sentir que algo no estaba bien. Sus músculos estaban cada vez más agotados, y el dolor en su pierna ortopédica se hacía constante. Al principio intentó ignorarlo, pensando que era solo una consecuencia del entrenamiento intenso. Sin embargo, el dolor empezó a interferir en su rendimiento y a limitar sus movimientos. Un día, durante un entrenamiento de velocidad, sintió un dolor tan agudo que cayó al suelo, incapaz de levantarse. Martín corrió hacia ella y la ayudó a sentarse, visiblemente preocupado. «Lucía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?». Ella intentó sonreír, minimizando el dolor, pero las lágrimas en sus ojos la delataban. «Es solo un dolor en mi pierna. Creo que me exigí demasiado», dijo, tratando de sonar fuerte. Martín la miró en silencio y, después de una pausa, sacudió la cabeza. «No es algo para tomarse a la ligera. Necesitas revisar esa prótesis y ver a un especialista. No puedes permitir que esto empeore. El cuerpo de un atleta es su herramienta más valiosa, y si no lo cuidas, podrías perder todo lo que has trabajado». Lucía asintió, sabiendo que tenía razón. Aunque odiaba la idea de detener su entrenamiento, decidió seguir el consejo de Martín y consultó a un médico del centro. Después de una serie de estudios, el diagnóstico fue claro: necesitaba una pausa para permitir que su pierna se recuperara, o corría el riesgo de una lesión mayor que podría comprometer su futuro en el deporte. La noticia fue devastadora para Lucía. Todo su esfuerzo, todo el sacrificio, y ahora le pedían que se detuviera justo cuando más cerca estaba de su sueño. Llamó a Diego para contarle lo sucedido, buscando en su voz la fuerza que necesitaba. «Diego, ¿qué hago? Si me detengo ahora, siento que todo lo que he hecho no habrá valido la pena». Diego, al otro lado de la línea, escuchó en silencio y luego le respondió con calma. «Lucía, recuerda lo que te dije antes de que te fueras. El éxito no está solo en ganar una competencia, sino en saber cuidar de ti misma para seguir adelante. Una pausa no significa un fracaso.
A veces, detenerse es la mejor manera de avanzar. Las palabras de Diego le dieron una perspectiva diferente. Aunque le costaba aceptar la idea de detenerse, comprendió que era necesario si quería volver con más fuerza. Decidió tomar una pausa temporal, enfocándose en la recuperación y en fortalecer su cuerpo para poder regresar al entrenamiento sin riesgos. Durante esos días de descanso forzado, Lucía tuvo tiempo para reflexionar. Recordó todo el camino que había recorrido, desde sus primeros pasos en el campo de su pueblo hasta las competencias en las que había participado. Pensó en su abuelo, en su madre y en Diego, todos aquellos que habían creído en ella y la habían apoyado en su camino. Y también pensó en sus propios límites y en el valor de respetarlos. Finalmente, después de semanas de descanso y fisioterapia, Lucía regresó al centro de entrenamiento. Había aprendido una lección importante sobre la paciencia y la resiliencia, y aunque sabía que había perdido algo de tiempo, estaba decidida a no permitir que las dudas la frenaran. Martín la recibió con una sonrisa aprobatoria, y Sofía y sus compañeros la acogieron con alegría, felices de ver que estaba de vuelta. Martín, en una conversación privada, le ofreció una perspectiva que la hizo sentir renovada. No todos los atletas pueden hacer lo que tú has hecho, Lucía. Has demostrado una gran fortaleza. Y recuerda, esto no se trata solo de ganar una medalla, sino de llegar al final de este camino con la certeza de que diste lo mejor de ti. Con su regreso, Lucía encontró una nueva energía en sus entrenamientos. Cada sesión era una oportunidad para demostrar su fortaleza, y aunque aún sentía el peso de las expectativas, había aprendido a manejar sus miedos y a confiar en su cuerpo. Sabía que su sueño de llegar a lo más alto no sería fácil, pero también sabía que estaba más preparada que nunca para enfrentar cualquier desafío. En una sesión de entrenamiento, Lucía recibe una noticia inesperada. Ha sido seleccionada para representar a su país en las próximas competencias internacionales, un paso clave hacia los Juegos Paralímpicos. La emoción la inunda, pero también la hace consciente de la magnitud del reto que tiene por delante. Capítulo 7. El último esfuerzo. Los días previos a la competencia internacional fueron intensos, llenos de emoción y de una tensión creciente en el equipo. Lucía sentía una mezcla de nervios y alegría. Saber que representaría a su país en un escenario tan importante era algo que aún no podía asimilar del todo. Cada vez que pensaba en lo que significaba esa oportunidad, sentía como su corazón se aceleraba y sus manos sudaban. Era una sensación vertiginosa, como si el peso de todos los sueños, sacrificios y esfuerzos la estuvieran empujando hacia adelante. La noche antes de la competencia, el equipo fue alojado en una villa deportiva junto a otros atletas de todas partes del mundo. Lucía, que venía de un pequeño pueblo donde el silencio de los campos era su compañía habitual, estaba fascinada por la diversidad de personas y por la energía que inundaba el ambiente. Al caminar por los pasillos de la villa, veía a atletas de todas las edades, algunos concentrados en sus entrenamientos, otros compartiendo historias y risas en varios idiomas. A pesar de las diferencias, todos ellos compartían algo en común: el espíritu de superación. Diego había viajado para acompañarla, cumpliendo su promesa de estar a su lado en este momento tan importante. Al verla observando la villa con asombro, él no pudo evitar sonreír con orgullo. Sabía cuánto le había costado a Lucía llegar hasta aquí, y sentía que todo el esfuerzo, los momentos de duda y las lágrimas, habían valido la pena. Mañana será un gran día, Lucía, le dijo Diego mientras la tomaba de los hombros. No te enfoques en el resultado, eso no define quién eres. Piensa en todo lo que has logrado, en cada paso que diste para llegar aquí. Da cada paso con el corazón, y recuerda que ya eres una campeona solo por estar aquí. Lucía asintió, sintiendo que esas palabras le ayudaban a encontrar la calma que necesitaba. Pasó la noche repasando mentalmente sus estrategias y recordando cada consejo de Diego. También pensó en su abuelo, en su madre, y en los días de entrenamiento en el campo de su pueblo. Esa conexión con su pasado, con su hogar y con sus seres queridos, le daba una fuerza silenciosa, una certeza de que todo lo que había hecho la había preparado para este momento. Finalmente, llegó el día de la competencia. El estadio era inmenso, y las gradas estaban llenas de espectadores de todo el mundo. El sonido de los aplausos, los gritos de ánimo y la música creaban una atmósfera electrizante que hacía latir el corazón de Lucía aún más rápido. Miró alrededor, tratando de calmarse, y encontró a Diego en la zona de entrenadores. Desde lejos, él le hizo una señal de ánimo, y Lucía le devolvió una sonrisa nerviosa. Estaba lista, o al menos, eso se decía a sí misma. Se colocó en la línea de salida, junto a otros atletas de élite de distintas partes del mundo. Algunos de ellos parecían tan concentrados que no apartaban la vista de la pista, otros la miraban con curiosidad, pero Lucía se enfocó en su respiración, en el sonido de su propio corazón.
La prueba de los 400 metros planos requería de toda su resistencia y velocidad, y sabía que un solo error podría costarle la carrera. Cerró los ojos por un segundo y se concentró en sus recuerdos, las madrugadas de entrenamiento, el campo donde había comenzado todo, el abrazo de su madre y la voz de Diego diciendo, «Cada paso es una victoria». El disparo de salida resonó en el aire y Lucía arrancó con todas sus fuerzas. Durante los primeros metros, el ruido del estadio y la presencia de los otros competidores se desvanecieron, solo existía el ritmo de sus pasos y su respiración controlada. Cada zancada la acercaba a su meta, pero a mitad de la pista, empezó a sentir el peso de su cuerpo y el dolor en su pierna. La prótesis, que había sido su aliada durante tantos meses, ahora le recordaba que sus límites eran reales. Pero en lugar de detenerse, ese dolor la impulsó aún más. Sabía que no estaba sola en esta carrera, llevaba consigo cada sueño, cada sacrificio, cada palabra de apoyo de Diego y de su madre. Cuando llegó al último tramo, vio cómo algunos competidores se adelantaban con velocidad, pero no se dejó intimidar. Se concentró en su propio esfuerzo, en el paso firme y en cada gota de energía que le quedaba. Con un último esfuerzo, apretó los dientes, ignoró el dolor y aceleró, empujando su cuerpo más allá de lo que alguna vez creyó posible. Cruzó la meta en medio de una mezcla de emoción y agotamiento total. No sabía en qué posición había terminado, pero eso no le importaba. Había dado todo de sí, sin reservar nada, y en su corazón sentía que había cumplido su misión. Cayó de rodillas, con el pecho agitado, mientras los aplausos resonaban a su alrededor. Diego corrió hacia ella y la abrazó, visiblemente emocionado. «Lo lograste, Lucía. Diste todo lo que tenías», exclamó con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, todavía sin aliento, sonrió y alzó la mirada hacia las gradas, donde alcanzó a ver a su madre entre el público. En ese instante, comprendió que todo el esfuerzo había valido la pena. Ella había llegado más lejos de lo que alguna vez imaginó, y había demostrado que, con valentía y determinación, los sueños se podían alcanzar. Poco después, se anunció el resultado final. Lucía había ganado la medalla de bronce. Al escuchar su nombre, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Subió al podio, aún sin poder creerlo, y recibió su medalla con una sonrisa llena de orgullo y gratitud. En el cuello, aquella medalla pesaba como un símbolo de todo lo que había logrado. No era solo una posición, era la prueba de que había vencido sus propios miedos y limitaciones. Mientras sostenía la medalla entre sus manos, Lucía pensó en su abuelo, en la historia de su propia medalla, y en cómo la había sido su primera inspiración. Sentía que en ese momento él estaba a su lado, compartiendo su triunfo. Recordó cada consejo de Diego, cada abrazo de su madre y cada momento en que había dudado de sí misma. Esa medalla era el resultado de una lucha que no solo le pertenecía a ella, sino a todos los que habían creído en su sueño. Cuando la ceremonia terminó, Lucía y su equipo celebraron con risas y abrazos. Sus compañeros la felicitaron y le recordaron cuánto la admiraban por su esfuerzo y dedicación. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, Lucía se permitió un momento de reflexión en silencio. Sabía que su historia no terminaba aquí, este era solo el inicio de una nueva etapa, llena de más sueños y desafíos. A solas en su cuarto, tomó la medalla y la miró con detenimiento. Sabía que lo que había ganado no era solo un reconocimiento, sino un testimonio de su lucha. Esa medalla de bronce era la prueba de que había superado cada obstáculo y había llegado a donde otros le dijeron que nunca llegaría. Al día siguiente, la noticia de su triunfo se difundió rápidamente. Lucía recibió una oferta inesperada. Un programa de entrenamiento internacional la invitaba a unirse para prepararse rumbo a los Juegos Paralímpicos. La oportunidad de su vida estaba ante ella, y, emocionada, Lucía comprendió que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. Un legado de esperanza. Cuando Lucía regresó a su pueblo, no podía creer lo que veía. Las calles estaban decoradas con banderas, y en la plaza principal colgaba un cartel enorme que decía, «Bienvenida a casa, campeona». La gente había salido a recibirla, y al bajar del autobús, los aplausos y gritos de bienvenida la rodearon. Lucía, acostumbrada a las multitudes de los estadios, sintió una emoción profunda al ver a toda su comunidad reunida para ella. Su madre fue la primera en correr hacia ella. Con lágrimas en los ojos, la abrazó con toda la fuerza que pudo. Lucía sintió el calor de su abrazo, y, en ese momento, todo el esfuerzo, el dolor y las dudas parecían haber valido la pena. «Estamos tan orgullosos de ti, hija», dijo su madre, con la voz entrecortada. «Nunca dejaste de creer, y ahora mira lo que lograste. Eres un orgullo para todos». Detrás de su madre, los amigos, vecinos y hasta jóvenes que apenas conocía se acercaban para felicitarla.
La mayoría había seguido su historia en los medios locales y redes sociales, y muchos vieron las fotos de Lucía en el podio, sosteniendo su medalla. Entonces comprendió que su historia se había convertido en un ejemplo de esperanza y perseverancia para todo el pueblo. Esa noche, organizaron una cena en su honor. La plaza principal estaba iluminada con luces y decoraciones, y el ambiente festivo llenaba el aire. Mientras la música sonaba y las risas se escuchaban por todas partes, muchos jóvenes se acercaron a Lucía, admirando su determinación y compartiendo sus propios sueños. Uno de ellos, un chico llamado Marcos, que había perdido la movilidad en una pierna, la miraba con ojos llenos de respeto. ¿Crees que yo también podría llegar lejos algún día?, preguntó en voz baja. Lucía lo miró con ternura, recordando el miedo que ella misma había sentido cuando empezó. Se agachó a su altura y le respondió con una sonrisa. Si algo me enseñó este viaje, Marcos, es que los límites solo existen en nuestra mente. Con esfuerzo y apoyo, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Y aquí, en esta comunidad, nunca estará solo. Marcos asintió con una sonrisa y Lucía sintió que estaba sembrando en él la misma esperanza que ella había recibido en su camino. Inspirada por estas conversaciones, Lucía y su amiga Ana, quien había regresado al pueblo para apoyarla, comenzaron a planificar un centro de entrenamiento y motivación para jóvenes. Su visión era crear un espacio donde los niños y adolescentes pudieran perseguir sus sueños y aprender sobre la importancia de la perseverancia, sin importar sus limitaciones o circunstancias. Diego, emocionado por la idea, se ofreció a colaborar como entrenador y consejero. Gracias al apoyo de patrocinadores locales y la comunidad, lograron abrir el centro en cuestión de meses. Las instalaciones eran sencillas, pero cada rincón del lugar estaba lleno de amor y dedicación. Pronto, jóvenes de todas partes del pueblo comenzaron a llegar, llenos de entusiasmo y ansias de aprender. Lucía compartía con ellos no solo lecciones de entrenamiento, sino también las enseñanzas que la habían fortalecido, que el verdadero éxito no estaba en ganar una medalla, sino en aprender a vencer los propios miedos. Un día, mientras supervisaba los entrenamientos, un niño llamado Pedro, que llevaba una prótesis en su pierna, se acercó tímidamente. ¿Te dolía cuando empezaste?, preguntó, con voz temblorosa. Lucía le sonrió, con una mirada de comprensión. Sí, Pedro. Dolía mucho, pero aprendí que el dolor es parte del proceso. Con el tiempo, ese dolor se convierte en fuerza, y descubres que lo más importante es lo que llevas dentro. Pedro asintió, y Lucía sintió que cada palabra que decía dejaba una huella en los jóvenes que la escuchaban. Sabía que ese centro no era solo un lugar para entrenar, sino un espacio donde los sueños y las esperanzas crecían cada día. El impacto del centro fue inmediato. Muchos de los jóvenes que asistían comenzaron a destacarse en competencias locales, y el orgullo del pueblo crecía junto con ellos. Pero lo que más llenaba a Lucía era ver cómo cada uno de ellos crecía en confianza y empezaba a creer en su propio potencial. En sus rostros, veía reflejada su propia historia, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Un año después, llegó una noticia que llenó de emoción a Lucía. El programa de entrenamiento internacional le había extendido una invitación para unirse al equipo de preparación rumbo a los próximos Juegos Paralímpicos. Era una oportunidad única, el sueño que había esperado durante tanto tiempo. Compartió la noticia con Diego y Ana, y ambos la felicitaron con orgullo. Sabían que esta oportunidad representaba mucho más que una competencia, era el reconocimiento de todo su esfuerzo y dedicación. Es tu momento, Lucía, dijo Diego, con una sonrisa llena de orgullo. Ya dejaste una huella aquí. Ahora, es hora de que lleves tu espíritu de lucha al mundo entero. Lucía, con el corazón rebosante de alegría, partió hacia esta nueva etapa de su vida. Los meses de entrenamiento fueron duros y los desafíos, constantes. Pero esta vez, cada paso lo daba no solo por ella, sino también por los jóvenes que seguían sus pasos en el centro de entrenamiento, quienes la miraban como un ejemplo de que los sueños pueden volverse realidad. Finalmente, llegó el día de los Juegos Paralímpicos. Al entrar en el Estadio Olímpico, Lucía sintió una paz que jamás había experimentado. Recordó cada sacrificio, cada lágrima, y supo que estaba lista para dar lo mejor de sí. Terminada la prueba, Lucía alzó la mirada al cielo, con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que, independientemente del resultado, había ganado. Alzó su medalla al final, no como un símbolo de triunfo personal, sino como un legado de esperanza y superación para todos aquellos que, como ella, alguna vez sintieron que lo imposible podía volverse realidad. De regreso a su pueblo, fue recibida como una heroína. En el centro de entrenamiento, los jóvenes ansiosos por escuchar sus historias la rodearon. Con cada relato, Lucía les transmitía la fuerza que había encontrado dentro de sí misma y les recordaba que ellos también tenían el poder de vencer cualquier barrera. Mientras caminaba por las calles de su pueblo junto a Diego y Ana,
Comprendió que su historia era mucho más que un logro deportivo. Su viaje de superación ahora inspiraba a otros a desafiar sus propios límites y a creer en sus sueños. Sabía que aún quedaban desafíos por venir, pero estaba segura de que enfrentaría cada uno con el mismo espíritu que la había llevado hasta allí. Porque, para ella, cada sueño cumplido no era solo suyo, sino de todos aquellos que alguna vez sintieron que lo imposible podía volverse realidad. Fin.